Hola jóvenes, buen día. En este tutorial vamos a calcular una integral definida mediante un método numérico. Es decir, es lo que viene siendo el tema de integración numérica. Y consiste en que si ustedes tienen una integral desde un límite inferior a hasta un límite superior b de una función f de x dx, y resulta que esta función es muy complicada de calcular a mano, es decir, con uno de los métodos que ustedes saben, pues entonces lo que me queda es utilizar, o una opción es utilizar un método numérico. Otra razón por la cual yo quiero utilizar un método numérico es que no conocemos el valor, más bien no conocemos la forma de la función f de x. Es decir, los métodos numéricos también se ocupan si no conocemos cuál es la forma que tiene f de x. Y aquí lo importante es que no importa si tenemos la función o si no la conocemos, nosotros lo que vamos a necesitar en ambos casos es un conjunto de datos tabulados. ¿Ok? Entonces, la integración numérica consiste en generar una tabla de datos y después aplicar alguno de los métodos numéricos. En particular, hoy vamos a ver el método del trapecio. Y para que vean en qué consiste el método del trapecio, vamos a poner una figura nada más para que nos ayude a ilustrar qué es lo que hacemos en una integral numérica y qué es lo que hace el método del trapecio. Entonces, supongo que ustedes tienen una función f de x y quieren calcular la integral de esa función desde un valor a hasta un valor b, que viene siendo por lo que nosotros conocemos como una integral definida de a a b de f de x dx. Los métodos numéricos lo que hacen es que ese intervalo de a a b que es para las x, lo vamos a partir en varios subintervalos, así como se muestra aquí en la figura. ¿Cuántos subintervalos vamos a generar? Bueno, eso depende ya si el problema se hace a mano o si es un lenguaje de programación, pero la idea es esta. Ustedes particionan este intervalo desde a a b en un cierto número de particiones, es decir, esto lo vamos a particionar o a dividir en ciertos intervalos y le vamos a llamar a n al número de intervalos. Y para cada intervalo lo que se hace es que se evalúa el valor de la función. Ahí está, por ejemplo, el valor de la función en xn, el valor de la función en el otro punto, y en el método del trapecio estos puntos se unen con una línea recta. Y hacemos lo mismo para cada uno de los intervalos. Y lo que vamos haciendo son precisamente que se van generando trapecios. Entonces, lo que resulta es que la integral en la que yo estoy interesado en calcular no es otra cosa más que la suma de todas las áreas de esos trapecios. ¿Ok? Por eso se le llama el método del trapecio. ¿Cuántos trapecios voy a tener? Pues mi número de particiones. La fórmula para utilizar el método del trapecio realmente es muy sencilla y ese es el método más fácil. La integral va a ser aproximadamente a h medios, donde h viene siendo el tamaño de la partición, es decir, cuánto vale cada intervalo. En este caso voy a considerar que todas las particiones son iguales. Es decir, este vale h, este vale h, este vale h, pero también se podría hacer aunque no tuviéramos esa restricción. Entonces es h medios multiplicado
por la función evaluada en el límite superior más 2 veces la suma de la función evaluada en los puntos intermedios entre el límite superior y el límite inferior y el límite superior. Es decir, esto que está aquí. Entonces, esto que está en la sumatoria multiplicada por 2 son simplemente todas las particiones intermedias entre el límite inferior y el límite superior. Y esta es la expresión para el método del trapecio. ¿Cómo obtenemos h? Bueno, h, les digo, es el valor de cada uno de las particiones o de los subintervalos, y se obtiene simplemente el límite superior menos el límite inferior entre el número de particiones. Y esas serían todas las expresiones que necesitamos para el método del trapecio. Ok, entonces estas son nuestras expresiones para el método del trapecio, y vayamos a un ejemplo en concreto. Calcular la integral desde a a b. Bueno, vamos a ponerle ya de una vez los límites. Desde 0 a 1 de x exponencial de 2x diferencial de x, utilizando el método del trapecio. Después vamos a ver otros métodos, pero hoy vamos a empezar con el más sencillo, que es este que ya les expliqué. Generalmente nos tienen que decir el número de particiones, a menos que nos den la opción de elegirlo a nosotros. Cuando son ejercicios de mano, el número de particiones, acuérdense que el eje X se divide en un cierto número de intervalos de anchura h. Uno lo escoge entre 4, 6, 8 y 10. Para este ejercicio vamos a utilizar n igual a 8. Vamos a utilizando n igual a 8, es decir, 8 particiones. Y lo que les decía hace un momento, todos los métodos numéricos para calcular integrales hacen uso de un conjunto de datos tabulados. Entonces, lo que necesitamos es crear una tabla de datos para x y para la función f de x. Entonces, para crear mi tabla de datos, yo lo primero que necesito es calcular el ancho de cada intervalo, y eso viene dado por h. Y h es el límite superior, que vale 1, menos el límite inferior, que vale 0, entre el número de particiones, que es 8, y esto es igual a 0.125. Eso es lo que vale cada ancho de intervalo. Entonces voy a empezar en el límite inferior, es decir, en el valor de a, que es 0.0, y a esto le voy a ir agregando el valor de h, es decir, el siguiente sería 0.125. El siguiente sería 0.5. Digo 0.125, 0.25, 0.375, y así nos vamos hasta llegar al límite superior, que sería 0. Entonces hay que completar esta tabla, donde les digo siempre comenzamos en a, que es el valor del límite inferior, en 0, y terminamos en b, que es el valor del límite superior. Completemos la tabla. Ok, entonces ya completamos nuestra tabla para los valores de x. Empezamos en 0, 0.125, 0.25 hasta llegar hasta 1. Ahora lo que sigue es completar los valores para la función f de x, y lo único que tenemos que hacer pues es sustituir en nuestra función, esta que está aquí viene siendo mi f de x,
y es la que necesito calcular para cada valor de x. Por lo tanto, por ejemplo, para el primero, la función evaluada en 0, pues es 0 por e a la 2 por 0, y esto me va a dar 0. Después, el siguiente valor sería la función evaluada en 0.125, y esto sería 0.125 por la exponencial de 2 de 0.125. Hacemos las cuentas para esa expresión y nos da esto que tenemos aquí, y realmente solo voy a utilizar las primeras 4 cifras después del punto decimal, simplemente para no complicarnos tanto con las operaciones, pero entre más cifras tomemos, pues nuestro resultado va a ser más preciso. Por lo tanto, aquí sería 0.1605. Y hacemos lo mismo para todos los valores de x, calculamos la función evaluada en cada valor. Ok, entonces ya tenemos ahora toda nuestra la columna para la función f de x. Una vez que ya tengamos estos datos tabulados, ya podemos aplicar la fórmula para calcular el valor aproximado de la integral, y es lo que vamos a hacer a continuación. Ok, entonces ahora sí vamos a calcular nuestra integral. La integral es aproximadamente h medios, que dijimos que era 0.125 entre 2, que multiplica la función evaluada en a, es decir, en el límite inferior. En este caso vale 0.0. Vamos a ponerla con rojo para hacer un poquito de hincapié en que esta es la función en el límite inferior, más 2 veces la suma de todos los puntos intermedios. ¿Cuáles son los puntos intermedios? Estos que están desde aquí hasta acá. Esos son todos los puntos intermedios. Los voy a sumar y los tengo que multiplicar por 2. Entonces vamos a realizar esa suma y la vamos a poner aquí en ese paréntesis. Entonces la suma de estos términos intermedios me da 13.38, 13.38, y eso es lo que voy a poner aquí, 13.3038, más la función evaluada en el límite superior, que es 7.3891. Una vez que hicimos el redondeo, es 7.3890, pero vamos a aproximar a 91, y entonces esto me queda así. Y por lo tanto ya nada más hay que realizar estas operaciones para obtener el valor aproximado de la integral. Entonces lo que tenemos es 0.125 entre 2. El resultado de esas operaciones son 33.9967. Y por lo tanto la integral es aproximadamente es 2. Vamos a corregir eso. 2.1248. Ese sería el resultado de nuestra integral con el método del trapecio. Prácticamente aquí terminaría el ejercicio. Ahora la pregunta es: ¿qué tan bueno es este valor o qué tan aproximado está el valor real? Pues tendríamos que calcular el valor de la integral con un método que ya conozcan, utilizando integración por partes o alguna fórmula, y calcular el error. No lo vamos a hacer, simplemente nos vamos a quedar aquí con el método del trapecio,
Para otro ejercicio utilizaremos ya el método de Simpson 1/3. Hasta el siguiente video tutorial.